Bueno, em, vamos a comenzar con la parte 2 del cráneo, ¿sí? Y vamos a seguir describiendo los distintos huesos. El que vamos a hacer la descripción ahora es el etmoides, el cual recibe su nombre principalmente por la lámina cribosa que tiene, que en griego se le da el nombre de emos, ¿sí? Y, y bueno, principalmente es un hueso impar, medio, simétrico, que está situado por delante del esfenoide, en la escotadura etmoidal del frontal, como habíamos nombrado previamente al describir el hueso frontal, y tiene una función muy importante. ¿Por qué? Porque va a contribuir a la formación de las cavidades orbitarias y de las fosas nasales. Si tenemos que describirlo, principalmente hay tres elementos que no podemos olvidar a la hora de describir el hueso etmoides. Uno es la lámina vertical, ¿sí? Acá la marcamos. Luego tenemos una lámina horizontal, o la lámina cribosa, que es justamente la que tiene los orificios por la cual pasan los nervios olfatorios. Acá la marcamos. Y por último, las masas laterales. Como verán en este esquema, como dijimos previamente, las masas laterales van a formar la cara interna de las órbitas y la cara interna de las masas laterales van a formar la pared externa de las fosas nasales. Entonces, como dijimos brevemente, tres partes: lámina vertical, lámina horizontal o cribosa y las masas laterales. La lámina vertical es una lámina que se extiende tanto de endocráneo y exocráneo. En la parte endocraniana es la apófisis cristagali, no tiene ninguna función importante, pero la región inferior de la lámina perpendicular sí es importante porque es una porción fundamental de lo que es el tabique nasal, que separa las dos fosas nasales. La lámina horizontal o cribosa se extiende de una masa lateral a la otra. La cara inferior va a dar el techo de las fosas nasales y la cara superior está dividida por la apófisis cristalis. Como dijimos, la lámina horizontal o cribosa van a estar atravesadas por los canales olfatorios, ¿sí? A nivel de este lugar. Luego, como dijimos, los otros elementos eran las masas laterales, en el cual están suspendidas por la lámina horizontal o cribosa, que la cara externa, ¿sí?, va a formar parte de la órbita, la cara interna va a formar parte de las fosas nasales, y van a contener los cornetes superior y medio. La cara anterior van a articular con el hueso unguis, también dando eh, la última parte de la órbita, y la cara posterior se va a articular con el hueso esfenoide. Otra imagen, en el cual vemos una nueva imagen de el hueso etmoides con las masas laterales, lámina cribosa, lámina vertical. Acá vemos una imagen del endocráneo, como vemos esa parte que se ve pequeña es la lámina cribosa por donde pasan los nervios olfatorios. Una imagen en 3D para dimensionar que es un hueso que uno cuando agarra el cráneo es difícil de observarlo. ¿Por qué? Porque está rodeado y está por otros huesos y está en el centro del cráneo, entonces es difícil observarlo. Entonces en esta imagen lo que quiero ver o mostrarles es cómo las dimensiones, para que tengan relación, como dijimos, forma parte de la cara interna de la órbita, forman las fosas nasales. Esta es otra imagen. Y bueno, pasamos al siguiente hueso, que es el hueso esfenoide, también. Una de las características más
hacia inferior están en la parte del exoesófago. Comenzando con el cuerpo, zona en el cual va a tener el canal óptico, los canales ópticos, la silla turca con las apófisis clinoides. Acá en este hueco que vemos, ahí es donde se apoya la glándula hipófisis. La cara inferior del cuerpo va a tener la cresta del esfenoide, en el cual se acuerdan por una articulación del tipo esquindelesis, que es uno de los pocos ejemplos que hay en el cuerpo, se une con el vómer y junto con la lámina vertical del etmoides que dijimos en el hueso anterior, van a dar lo que es la parte ósea del tabique nasal. Dentro de lo que es la cara anterior del cuerpo, hacia adelante va a dar también contacto con las fosas nasales, parte del pecho y de la posterior. Van a tener los orificios del seno esfenoidal y principalmente superficie rugosa para unirse al hueso etmoides. La cara posterior va a estar unida con el hueso occipital. Acá vemos como es una imagen ampliada de lo que es la fosa cerebral media, en el cual vemos el cuerpo del esfenoide con la apófisis clinoides. Acá vemos la silla turca, donde se aloja la glándula hipófisis. Y las caras laterales del cuerpo van a dar lugar a implantación a las alas mayores, que son estas. Esta es la ala mayor derecha y esta es la izquierda. Esta que vemos acá son las alas menores. Las alas mayores, como dijimos, va a tener una cara posterior que va a estar en relación a la fosa cerebral media, en contacto con el cerebro, y una cara anterior que va a dar la cara externa de la órbita. Y la cara externa va a estar formada principalmente y dividida por la cresta fenotemporal, formando parte de la fosa cigomática, donde se van a alojar los músculos de la masticación. Las alas mayores van a tener un borde anterior que se van a articular con el hueso malar, un borde externo, en el cual se articulan con la porción escamosa del temporal, y un borde interno, libre por delante y detrás, que se une por su parte media con el cuerpo del esfenoide. En el borde interno lo que es importante es que va a quedar delimitada una hendidura que se llama hendidura esfenoidal, en la cual van a tener pasaje de los nervios motores, oculomotores, las ramas del nervio oftálmico y la vena oftálmica. Va a tener también el agujero redondo mayor, en el cual pasa el nervio maxilar superior, el agujero oval que pasa el nervio maxilar inferior. Recordemos que el nervio oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior son las tres ramas del nervio trigémino o el quinto par. Va a tener también el agujero redondo, en el cual pasa la arteria meningia media, y el agujero de Vesalio, el cual pasa la vena emisaria. Los otros elementos pares que tenía el hueso esfenoide son las alas menores, en el cual tiene una cara superior que están en contacto con el encéfalo, una cara inferior que forman también parte del techo orbital, de la órbita, un borde anterior que se articulan con el frontal y la lámina crimosa del etmoides, y un borde posterior que es libre y que separa la fosa cerebral anterior de la media. En el vértice va a tener, como dijimos, el agujero para el nervio óptico. Y por último, lo que vamos a desarrollar de este hueso son las apófisis pterigoides, en el cual van a tener una base, que van a estar atravesadas por el conducto ovidiano, y un vértice bifurcado formado por dos láminas, que principalmente lo que tienen que saber de esto es que las apófisis pterigoides le van a dar lugar a la inserción de los músculos de la masticación. Con que sepan eso es lo más importante. Después las apófisis pterigoides van a tener una cara interna, una cara externa. La cara interna va a ayudar en parte a formar la pared externa de las fosas nasales, y la cara externa principalmente, que es rugosa, es la que da la inserción a los músculos de la masticación.
Acá vemos una imagen del hueso esfenoide separado de los otros huesos del cráneo, en el cual vemos las alas mayores. Acá estamos en una vista desde anterior, cómo forma, como le dije, la cara externa de la fosa orbitaria. El ala menor, como forma parte del techo de la fosa orbitaria. Acá tenemos el cuerpo, en el cual en el centro tenemos el seno esfenoidal, o la diafragmática, y tenemos la protuberancia esfenoidal, el cual se articula, como dijimos, con el vómer, de forma de tipo esquindilesis, y acá vemos las apófisis pterigoides, como le dije, están en exocráneo, en la base que forman parte de las fosas nasales también, y le dan la inserción a los músculos de la masticación. Acá tenemos una imagen desde endocráneo, en el cual vemos ala mayor, ala menor, canal óptico, por ahí es donde pasa el nervio óptico, que es el segundo par. Esta es la hendidura esfenoidal, de un lado y del otro, en el cual dijimos que pasaban los músculos oculomotores, que son el tercer par, el sexto par y el cuarto par, con el sumado el nervio oftálmico, que es la primera rama del trigémino. Entonces, repasando de las menores a las mayores, por un lado y por el otro, cuerpo, en el cual tenemos la silla turca con la fosa hipofisaria, apófisis clinoides, en este preparado no se ven también, apófisis pterigoides. Agujero redondo, que pasa a ser el nervio, el segundo par perdón, la segunda rama del nervio trigémino, el agujero oval que pasa a la tercera rama del nervio trigémino, y las apófisis pterigoides con su lámina medial y lámina lateral. Como vimos hoy, este es el hueso más central del cráneo, o sea, se localiza por detrás del desmoides. Y bueno, pasamos por último al hueso temporal, que es un hueso par, situado en la parte bien lateral del cráneo y media de la base del cráneo, que va a contener, es muy importante porque es un hueso que contiene los órganos vestíbulo-cocleares, o sea, de la audición y del equilibrio. Y principalmente es importante porque a nivel de la formación de este hueso, va a tener tres piezas óseas diferentes, que eso se da justamente por cómo se desarrolla. Va a tener una parte escamosa, una parte timpánica y una parte petrosa, ¿sí? O sea, esto es bien típico de la embriología del hueso temporal, las tres partes. Y así como se forman de tres partes diferentes y se fusionan, una vez que termine su desarrollo, también se van a poder identificar esas tres partes, pero se describen como un solo hueso. La parte escamosa es una lámina delgada, ¿sí? Después vamos a tener la parte timpánica, que es la que va a dar alojamiento al conducto auditivo externo, y la parte petrosa, que está situada hacia atrás y medialmente de las anteriores. Acá tenemos una imagen del lado externo, en el cual vemos la lámina o la escama, la parte escamosa, junto con la apófisis cigomática, esa es la parte escamosa, la parte timpánica, que es la del conducto auditivo externo, y la parte petrosa, que me da la apófisis mastoide hacia externo, y hacia interno el peñasco. Después de la parte exocraniana, que estábamos diciendo, repetimos la apófisis mastoide, proceso cigomático y el meato acústico, ¿sí? Que es el conducto auditivo externo. La cara inferior se divide en tres partes, siempre, petrosa, timpánica, escamosa. La parte escamosa es esta, con la apófisis cigomática, y luego vamos a tener la parte timpánica, que es esta, y la parte petrosa, que es la apófisis mastoides. Es importante que la parte endocraniana del hueso temporal está formada solamente en esta parte por la escamosa y la petrosa. La timpánica siempre va a estar del lado externo, solamente forma el conducto auditivo externo. Ahí la parte timpánica se acabó. Lo importante son la escamosa y la petrosa, que van a tener
relación con el endocráneo. Y es lo que van a alojar también a los órganos. Como dijimos, tiene numerosas cavidades y canales que pertenecen a diversos sistemas, que van a estar alojados a nivel del peñasco, ¿sí? Que es este, de un lado y del otro, formando parte de la parte petrosa, y van a contener al órgano vestíbulo coclear, que dijimos de la audición y de equilibrio, las cavidades neumáticas, canales vasculares y canales nerviosos. Dentro del órgano vestíbulo coclear va a tener el conducto auditivo externo e interno, y principalmente va a alojar el oído medio, llamado la caja del tímpano, que es esta, en el cual se va a alojar los 3 huesos del huesecillos del oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo. Y la caja del tímpano va a tener una conexión con la faringe a través de la trompa de Eustaquio. Y a nivel del oído interno vamos a tener el laberinto óseo. Esto va a ser mucho más desarrollado cuando se vea específicamente en otra materia la parte del el órgano de la audición, etc. Las cavidades neumáticas son principalmente a nivel de las mastoides, bien posteriores, ¿sí? Los canales vasculares van a tener el canal carotidio, en el cual pasa la carótida interna, que viene desde la región cervical, y va a tener también canales nerviosos destinados para el pasaje de dos nervios, que es el nervio facial, o el séptimo par, a través del acueducto de Falopio, el canalículo posterior de la cuerda del tímpano y el canalículo petrotimpánico, el conducto tímpano-petroso. Acá vemos una imagen, en la cual vemos desde endocráneo, en el cual vemos el surco para el nervio petroso mayor, la fosa del temporal. Acá vemos el orificio del conducto auditivo interno, en el cual pasa el nervio auditivo, que es el octavo par, y el séptimo par, que es el nervio facial. La fosita de ganglio de Gasser es donde vemos el apoyo, el ganglio del trigémino. Conducto carotidio para la arteria carótida. Y por último, para cerrar lo que es la cráneo, es importante saber los orificios claves por los que pasan y qué elementos pasan por los orificios de la base del cráneo, que van a ser principalmente elementos nobles, arterias, venas y los pares craneales. Ya lo fuimos diciendo a medida que describimos cada hueso, pero ahora me parece muy esquemático dedicarnos solo a eso y describir bien por cada orificio qué elemento pasa, así no quedan dudas. Por la lámina cribosa pasa el nervio olfatorio, que es el primer par. Por el agujero óptico pasa el nervio óptico, ¿sí? Que es el segundo par. Y la arteria oftálmica, eso es lo más importante, ¿sí? Y luego tenemos la fisura orbitaria o hendidura esfenoidal. Como le decía, que por la parte media va a pasar el nervio oftálmico, que es la primera rama del trigémino. El tercer par, que es el oculomotor. El sexto par, que es el nervio motor ocular externo. Y luego vamos a tener que desde la zona lateral va a pasar el cuarto par, que es el patético, el nervio frontal, también es rama del oftálmico, el nervio lagrimal, también rama del nervio oftálmico, que son todos de la primera rama del nervio trigémino, y, lo más importante, la vena oftálmica superior. Luego vamos a tener el agujero redondo mayor, que va a pasar la segunda rama del trigémino, que es el nervio maxilar, el agujero oval, que va a pasar la tercera rama del trigémino, que es el nervio mandibular. El agujero redondo menor pasa la arteria meningia, media. El agujero rasgado anterior va a pasar el nervio glosofaringio, o el par 9. En la fisura esfenopetrosa va a pasar el nervio petroso mayor,
o nervio facial, lo van a encontrar este nombre. Y luego vamos a tener el conducto carotidio, en el cual, perdón, el que le dije anterior, el petroso mayor es rama del nervio facial. El conducto carotidio por el cual va a pasar la arteria carótida, ¿sí? Y lo otro importante es el conducto auditivo interno que pasa al nervio facial y el nervio vestíbulo coclear o auditivo, que es el octavo par. O sea, el séptimo y el octavo par pasan por el conducto auditivo interno. Por el orificio yugular van a pasar también el nervio glosofaringio. La zona posterior va a pasar el par número 10, el nervio accesorio, que es del 11, y lo más importante, la vena yugular. El conducto del hipogloso va a pasar el nervio hipogloso o el par número 12. Por el conducto condilio va a pasar la vena emisaria condilia, y por el agujero occipital o magno va a pasar el bulbo raquídeo y la médula espinal. También el nervio accesorio del par número 11, las arterias vertebrales, las arterias espinales anteriores y las meninges. Bueno, con esto hemos finalizado la parte de cráneo. Muchas gracias. Hasta luego.